Bueno, sí que tengo una mente ya mucho más abierta a nivel profesional y sí que te diría, fíjate, que profesionalmente tengo menos miedo. Creo que es un buen detalle. Es decir, yo ahora mismo estoy en una situación en la que, bueno, por acabar de resumir, al final, yo lo que hice fue leer la tesis doctoral y entré como CEO de una startup, que bueno, es un poco a lo mejor raro el entrar directamente como CEO, pero bueno, creo que es interesante que la gente sepa que también es una opción porque yo estoy en una startup tecnológica de Deep Tech, de nanotecnología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente este tipo de startup, los fundadores son investigadores o gente que está ya en otras empresas. Entonces, llegó un momento en el que los fundadores necesitaban a gente que se dedicase a tiempo completo a la compañía para que pudiese crecer. Entonces, los investigadores, en este caso del CSIC, no podían ostentar cargos en la empresa y los fundadores que ya estaban en otra empresa, pues no podían tener dos contratos. Entonces, por eso entré yo, que de hecho yo la primera vez que fui a la entrevista fui, en realidad lo eché un poco para entrar en más como un postdoc industrial, digamos, o para más como en la parte de CTO, digamos. Pero bueno, como tú siempre nos has dicho, Manolo, en el pub que hay que ser valiente, pues yo llegué ya a la entrevista y cuando vi que era para CEO de la compañía, pues dije, pues nada, pues hay que ser valiente. Si no lo hacemos ahora, cuando uno es joven, ¿no? Pues cuando lo vas a hacer. Pero Y eso es interesante. Yo no, creo que no te lo he comentado nunca, pero recuerdo que alguna vez, no sé si fue en redes sociales, comenté tu caso, ¿no? Que tampoco es tan corriente, pero tampoco es tan extrañísimo, ¿no? Sí, eh, hay muchas spin-off, muchas ujú, startups que comienzan así, ¿no? Con casos como el tuyo. Y me acuerdo que salieron los comentarios de, bueno, pues ya, así de grande será el enchufe que tiene, ¿no? O pues, vaya cosas raras sin tener ni idea vas a tirar para adelante siendo el jefe de la empresa, ¿no? Claro. eh, no sé hasta qué punto hay aquí arrogancia, desconocimiento, mala leche, no lo sé. eh, ¿Tú qué le contestarías a esta gente? sí, o sea, sobre todo desconocimiento. Yo no conocía a nadie de esa startup, ¿eh? Y de hecho, la startup publicó la oferta en LinkedIn y creo que hubo más de 60 solicitudes. Entonces, o sea, yo no conocía a nadie de esa startup. Simplemente, claro, hay que hacer un poco balance, ¿no? Si tú lanzas una oferta para contratar un CEO, si tú traes un CEO con muchísima experiencia, el salario que te va a pedir es mucho mayor que el que pueda pedir yo, que voy a empezar de cero y que voy a aprender en muchos aspectos. Por ejemplo, toda la parte de gestión y a lo mejor de tesorería, pues en eso sí que me han tenido que enseñar, he tenido que aprender y por un lado, pues soy fácil de enseñar porque no vengo con ningún vicio ni con ningún bagaje en ese sentido que pueda limitar a la gente que estaba en la startup. Pero por otro lado, tengo un bagaje científico y de comunicación y de networking que alguien, es decir, a la hora de entender lo que es la tecnología en sí de la empresa, porque es una startup tecnológica, que alguien de finanzas o con una formación económica no va a entender. Entonces, pues es que al final el puesto de CEO y sobre todo en una startup, ¿qué habilidades necesitas? Pues todas las que puedas, mejor. Pero claro, si tú tienes mucha experiencia en gestión y poca en la parte científica, bien, está bien. Pero si tienes también experiencia en la parte científica, pero no en la de gestión, pues bien, por una parte, pero tendrás que aprender la otra. O sea, es que al final, pues tienes que intentar aprender de lo máximo que puedas y ya está. Pero vamos, que al final es eso. Yo te diría que es que la gente que dice eso, pues es un poco desconocimiento más que otra cosa. O sea, al final creo que es importante que la gente sepa que es otra opción más. O sea, que no siempre un CEO es una persona que ha montado él su propia empresa, que sí que ocurre que hay veces que las startups pues buscan un CEO para que se dedique a ello y ya está. Y luego que es muy diferente un CEO de una startup que lleve 10 años que un CEO de una startup que acaba de empezar, como es mi caso. Es decir, cuando empiezas en una startup, digamos que un poco todo el mundo hace de todo. No está tan enfocado solo a la gestión, solo a, a hacer el networking de la empresa, etcétera. Entonces, bueno, yo estoy muy contento, o sea, aprendiendo muchas cosas nuevas y ya está. O sea, al final
Yo creo que, Daniel, Es yo, importante. yo recuerdo que también tú destacabas mucho en la parte de networking y redes sociales, ¿no? Desde el principio, ¿no? O sea, lo pillaste muy rápido, dentro de las mil cosas que podemos manejar o aprender o optimizar en el POP. Eh, ¿Hasta qué punto ese tipo de facilidad para ciertas cosas te dirige en el camino hacia donde tienes que dirigirte? Pues claro, a priori tú podrías decir, bueno, yo con las características que tengo, pues tendría sentido hacer divulgación científica, ¿no? Y has acabado como CEO. Ujú. Pues mira, yo te diría, de resumen, a la gente que se haya metido aquí, que no haya estado en el POP y que se lo esté planteando, norma número uno, hazte LinkedIn y dedícale tiempo. O sea, es que al final, si te paras a pensarlo, no te cuesta nada dedicarle media hora al día. O sea, porque si nos metemos en las estadísticas de otras redes sociales como Instagram, todos vamos a ver que la de horas que echamos al día es muchísima y no te cuesta nada el empezar a dedicarle tiempo a LinkedIn porque de verdad que funciona. O sea, yo esta empresa la encontré por LinkedIn y bueno, sí que es verdad que no que contacté por la web, digamos, no por la oferta que hacía en LinkedIn, pero la empresa la conocí por ahí. Y vamos, para mí LinkedIn me parece que es todo de cara a gestionar ese networking a nivel profesional. Sobre todo, es que es lo que te da a conocer y vamos, te llegan un montón de ofertas ya no solo de clientes, sino de gente que pueda compartir información que sea interesante, incluso trabajos o puestos de trabajo que ostenta la gente que ni conocías ni que te imaginabas y que puede ser también muy interesante pues, eso, para que crezcas profesionalmente. Y yo creo que eso es súper importante. El tener LinkedIn creo que es clave a día de hoy a nivel profesional y dedicarle tiempo y desarrollarlo, que eso luego te A mí lleva, no me lleva tienes su que convencer trabajo. de eso, Daniel. Sí, sí, sí. Oye, y tú entraste en el POP para buscar empleo o para buscar una carrera profesional? Yo entré en el POP sobre todo un poco para adquirir herramientas de cara a esa búsqueda de trabajo. Es decir, entré bueno, un poco con conocimiento general eh, de cosas que yo quería aprender, pues eso, cómo hacer un currículum bien, cómo estar en redes sociales, cómo hacer cartas de presentación, cómo hacer entrevistas, etcétera. Entonces fue un poco más por eso, por conseguir herramientas y bueno, al final a mí sí que me sirvió porque, o sea, sí que es verdad que tuve, digamos, esa suerte de darme cuenta muy pronto durante la tesis de que quería salir de la academia, entonces hice el POP muy pronto y eso me hizo pues poder desarrollar durante mucho tiempo y poco a poco pues eso, el currículum, las cartas de presentación, las redes sociales y luego es que al final cuando leí la tesis, pues que directamente a mi tesis, a la presentación física de la tesis, una persona de la empresa ya vino a ojear, digamos, ¿no? Y bueno, al final entre trámites que sigues pasando, entrevistas y etcétera, pues a los 3 meses, estuve 3 meses más de postdoc y a los 3, 4 meses ya entré, o sea que fue algo relativamente rápido. Entonces tú ves más interesante hacer ese tipo de formación para reorientar tu carrera antes de terminar un proyecto Sí, concreto. cuanto antes mejor, sí, sí. A ver, sí que es difícil porque al final no siempre te das cuenta tan pronto, pero sí que es importante también, incluso alguien que se haya dado cuenta un poco más tarde, que tenga la paciencia de decir, bueno, es que he hecho esto, imagínate que acabas la tesis y decides hacer el POP. Bueno, muy bien, está bien, lo haces, pero ten la paciencia de que va a llevar un proceso y de que a lo mejor es un poco más lento. Y luego he aprendido una cosa, yo creo, importante, que es que, por un lado, es importante cómo abras tu mente tú de cara a cómo quieres cambiar profesionalmente. Es decir, que eso, digamos que se abre así. Es decir, cómo abres tu mente a salirte de estar cerca de una vitrina. Cuanto más amplio sea ese rango, mejor. Y creo que antes vas a encontrar un trabajo. Y por otro lado, otra pirámide, digamos, que iría al revés, que es la localización. Es decir, si tú estás dispuesto a irte a cualquier parte del mundo, vamos, vas a encontrar trabajo en cero coma, digamos. O sea, si ya tienes una tesis, vas a encontrar enseguida. Si, bueno, en mi caso, si tienes familia o tienes otro tipo de necesidades que te hacen
estar pues, en una ciudad concreta, como en mi caso Madrid, pues bueno, ten en cuenta también que ese proceso pues, será un poco más lento, tardarás más en encontrar alternativas, pero que se va a encontrar también. Pero creo que es importante también tener eso claro, cuánto estás dispuesto a moverte y cuánto de lejos te quieres alejar de la vitrina, porque los científicos somos muy románticos con eso y parece que dices, no, le estoy fallando al mundo porque estoy dejando de hacer experimentos y puedes hacer ciencia igualmente fuera de una vitrina. Yo, por ejemplo, fíjate, en nuestra startup, que es una startup tecnológica, no hago nada en el laboratorio, pero sí que estoy muy cerca de los experimentos que hacemos, de los proyectos, cómo se van desarrollando. Y bueno, al final es una forma también de hacer ciencia. En realidad, si tú piensas en un jefe de grupo, ¿cuántos jefes de grupo se ponen la bata y hacen experimentos? 3 contados con los dedos, vamos. El resto es, pues eso, al final es un CEO del grupo de investigación, un gestor del grupo que está haciendo, bueno, y en academia está haciendo más papeleo que otra cosa, siempre, o sea que sí.